Mi nombre es Diego Huerta Solórzano y voy a hablarles sobre lo que es el amperímetro de gancho. Primeramente tenemos que entender el concepto de amperímetro. Un amperímetro en términos generales es un simple galvanómetro, que el galvanómetro es un instrumento para detectar pequeñas corrientes, cantidades de corriente. El amperímetro se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. Entonces, básicamente, vemos que un amperímetro es un galvanómetro utilizado para medir exclusivamente la intensidad. La intensidad de corriente eléctrica es el número de electrones que circulan por un conductor o un circuito o un cable por unidad de tiempo. Podríamos decir que es la velocidad a la que la carga eléctrica pasa por cualquier punto dado en un circuito. Ahora que ya conocemos lo que es amperímetro, el concepto de amperímetro, hablemos sobre lo que es un amperímetro de gancho. Los instrumentos llamados amperímetros de gancho o simplemente gancho de corriente, también se les llama amperímetro de tenaza, sirven para medir la corriente sin necesidad de interrumpir el paso de la misma, ya que usan la inducción electromagnética que se genera al pasar corriente directa o alterna por un conductor eléctrico. Entonces, básicamente vemos que el amperímetro de gancho es relativamente igual a lo que es un amperímetro corriente, solo que tiene la adición de esta especie de garra o tenaza arriba, como se observa en la imagen, que lo que va a hacer es generar una inducción electromagnética para poder calcular o hacer la medición de la intensidad de corriente sin necesidad de cortar el paso de la misma, como sucede con el otro tipo de amperímetro. Para hablar sobre amperímetros de gancho tenemos que entender igual varios conceptos. Los amperímetros de gancho están diseñados para facilitar la medición de corriente, como hablaba previamente. Esto se hace para, gracias a este gancho, esta tenaza que se agrega, no tener que cortar el circuito. Esto es útil porque no es necesario abrir el circuito, como les decía, y colocarlo en serie como cualquier multímetro o amperímetro. Simplemente basta con abrir el gancho, enganchar el cable para medir la corriente. Lo bueno de este tipo de amperímetro es que permite realizar muchas mediciones. Otro concepto que hay que tener en cuenta es que para hacer esta medición simplemente se debe tener cuidado de colocar la perilla en corriente de AC o DC, que es corriente alterna o corriente directa. Es importante mencionar que no todos los amperímetros de gancho pueden hacer medición de corriente directa, así que es muy importante elegir el mejor modelo para tus mediciones. Básicamente, a la hora de utilizar un amperímetro de gancho, vamos a ver que estos se emplean ya sea para corriente alterna o corriente directa. Eso va a cambiar relativamente la medición que uno desea hacer. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre esto. Otro concepto es que el gancho siempre debe estar bien cerrado para que la medición sea confiable. También se debe cuidar colocar el gancho según la flecha que trae para obtener el valor verdadero. Este es un concepto bastante obvio. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de hacer esta medición no podemos tener ninguna interferencia de nada. Entonces, a la hora de colocar el gancho sobre cierto cable, asegurarnos que esté bien colocado y o justo en el lugar correcto para que ocurra la inducción electromagnética y así poder calcular el paso de corriente. Y por último, se recomienda solo medir un cable a la vez, ya que de esta forma nos aseguramos de medir lo que en verdad esperamos medir. Ya que existen varios cables, puede existir interferencia con los campos magnéticos que genera las corrientes en este caso. Aquí lo que debemos saber es que siempre se debe medir solamente un cable. Vamos a ver que más adelante un video que les traigo demuestra que a veces queremos medir solo un cable, pero dentro de este cable ya pasan varios circuitos, por lo que eso va a afectar la medición del amperímetro de gancho. Entonces debemos tener cuidado con ese tipo de circuitos. Ahora, ¿cómo se conecta un amperímetro? Para medir con este instrumento hay que pasar un solo conductor, como les mencionaba anteriormente, a través de la sonda o bucle de medida. Esta sonda o bucle de medida es el campo electromagnético que va a generar el amperímetro de gancho. Si se pasa más de un conductor a través del mismo, lo que se obtendrá será la suma vectorial de las corrientes que fluyen
por los conductores y que dependen de la relación de fase entre las corrientes. Si la pinza se cierra alrededor de un cable paralelo de dos conductores que alimentan un equipo, en el que obviamente fluye la misma corriente por ambos conductores y de sentido contrario, la lectura dará cero. Esto se explica muy fácilmente, si gustan ver la imagen de abajo, el video de abajo, que tenemos que entenderlo como magnitudes vectoriales. Si tenemos un conductor o un cable que tiene una magnitud que se mueve hacia la derecha y tenemos otro cable con una magnitud que se mueve hacia la izquierda, lo que va a pasar con estas lecturas es que a la hora de ser opuestas o contrarias, se van a restar y por eso la lectura nos va a dar cero. Por esto, como le decía antes, siempre queremos medir solo un cable, porque así solo va a poder llevar una magnitud, ya sea derecha o izquierda. ¿Cómo se conecta un amperímetro? En el caso de estos cables, ¿verdad? Como les mencionaba antes, que llevan varios cables dentro, como se ve aquí en la imagen, estas pinzas se venden también con un accesorio que se conecta entre el toma corriente y el dispositivo a probar. El accesorio es básicamente una extensión corta con los conductores separados, de modo que la pinza se puede poner alrededor de un solo conductor. Como se observa en esta imagen, vemos que generalmente así son muchos cables o conductores de distintos dispositivos. Entonces lo que se hace es que se agrega esta especie de extensión para ya tener los cables divididos y así hacer una medición correcta. Distintas características del amperímetro para medir corriente directa y corriente alterna es que un multímetro de gancho tiene estas opciones para medir ambos tipos de corriente y cuenta con las funciones básicas de tensión continua y alterna, resistencia, frecuencia, tránsito y diodos. Un multímetro de gancho es muy útil para el servicio técnico de pequeños electrodomésticos debido a su reducido diámetro. Todas las funciones y rangos del multímetro de gancho tienen protección por sobrecarga. Estas son algunas características de lo que es un amperímetro de gancho. Tal vez aquí fijarnos en este que dice mediciones de hasta 600 amperes en corriente alterna y corriente directa. Esto, como decía al inicio de la presentación, se debe a que cuenta con una perilla que nos va a ayudar a acomodar el amperímetro dependiendo de cómo lo queramos usar y nos va a facilitar esta opción. A continuación voy a mostrarles un pequeño video que habla prácticamente de cómo, o enseña más que todo cómo utilizar este tipo de amperímetro de gancho. Muy buenos días. Hoy vamos a ver cómo se utilizan, o más bien cómo se mide corriente, amperes, con estos multímetros tester polímetro de tenaza, de pinza o de gancho, como ustedes quieran llamarle. En Chile solemos decirle multímetros de tenaza. ¿Y para qué es esta tenaza o pinza? Esta tenaza o pinza se utiliza para, si nosotros tenemos un cable, por ejemplo este, no es necesario cortarlo para medir, sino que abrimos la pinza y colocamos el instrumento y con eso realizamos la medición. No necesito cortar el cable ni abrir el circuito. Por lo general, estos amperímetros están diseñados para medir corriente alterna. Ahí se ve el símbolo. Sin embargo, algunos equipos también leen corriente continua. ¿Se aprecia? Ahí. Alterna continua, alterna continua. Pero por lo general se usan en corriente alterna. Vamos a utilizar este. Bueno, esto es un poco de lo que les venía mencionando anteriormente. Eh, para ciertos amperímetros de gancho vienen limitados, ¿verdad? Que solo va a medir corriente alterna. Por eso, dependiendo de nuestras mediciones, tenemos que buscar amperímetros que vengan con la opción de medir corriente continua, al igual que corriente alterna. Acá tenemos una sierra caladora. La vamos a conectar. La probamos. Vemos que funciona. Vamos a encender nuestro tester corriente. Vamos a colocarla acá. Vamos a hacer funcionar el equipo. Si
Si se fijan los marca cero. ¿Por qué los marca cero? Porque acá está pasando la que alimenta, que es la fase, y se devuelve el neutro. Por ende, la corriente que pasa por aquí se anula, porque una va en dirección hacia la herramienta y una desde la herramienta. Por ende, se anula. Bueno, esto es igual de lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Hay algunos conductores, como este tipo de cable, que dentro de él se manejan más conductores, por lo que vemos que en este caso, si una magnitud se mueve hacia hacia este caso la regleta y otra magnitud se mueve hacia en este caso la sierra o el dispositivo, ambas magnitudes se van a restar y por eso en este caso el amperímetro de gancho nos va a dar el resultado de cero, pero eso se puede corregir. Así que nosotros no podemos medir directamente en todo el cordón. Necesitamos medir solo en la fase o solo en el neutro. Y para ello me he diseñado esta pequeña extensión que acá tiene los cables separados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar nuestra extensión ahí y nuestra sierra ahí. Y ahora vamos a medir, pero solo en la fase o en el neutro. Si se fijan, tuvo un pic de 5 amperes y se estableció en 1.1. Eso fue en la fase. Bueno, aquí poco que agregar. Vimos que el amperímetro funciona correctamente y pudo medir perfectamente el conductor sin la necesidad de cortarlo para como si fuera un amperímetro normal. Vimos que tuvo el punto más alto fue de 5 amperes, que eso lo logra medir el amperímetro y que es al momento de abrir el dispositivo, el paso de amperes de la corriente y en cuánto se mantuvo, que fue alrededor de 1 ampere. Vamos a ir al neutro. En tierra no debe haber circulación de corriente. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Se fijan, la corriente es exactamente la misma, no existe pérdida. Lo que entra por acá es lo mismo que lo que sale por acá. Por eso yo no puedo medir las tres, tienen que ser o en fase o en neutro. Ok, pudimos ver que la segunda medición es exactamente igual que la primera. Por eso es que les vuelvo a reiterar lo de a la hora de medir un circuito que nos demos cuenta que sea solo un cable, ¿verdad? No dos, porque si no, la magnitud que se mueve en este caso el dispositivo y la que sale del dispositivo se van a restar y por eso el amperímetro de gancho nos va a dar, nos va a dar cero. Vamos a probar con otro equipo. ¿Qué equipos tienen consumos mayores? Los que consumen más potencia. Lo que pueden ser una plancha, un hervidor, un horno. Todos esos equipos tienen consumos bastante altos. Esta plancha es de aproximadamente 2200 watts, por ende debe consumir aproximadamente 10 amperes. Si se fijan, acá tenemos un consumo ya mucho más alto. Son 10 amperes. O sea, nuestra plancha consume 10 amperes. Eso es bastante. Ya, ahí la plancha llegó a su set point, por eso se desconectó. En resumen, cuando nosotros queremos medir corriente con un amperímetro de tenaza o de pinza, nunca debemos medir el cordón completo. Siempre tenemos que medir solo una línea, la cual puede ser fase o puede ser neutro, da lo mismo. El resultado va a ser exactamente igual. Si queremos medir corriente continua, el procedimiento es el mismo, pero en corriente continua es más conveniente medir en serie, ya que la precisión al hacerlo de esta forma es menor.
¿Dónde nosotros solemos usar estos trabajos, cierto? En los tableros eléctricos, midiendo motores, cuando hacemos la instalación de una casa, etcétera. Y si nosotros queremos medir consumos de componentes, horno, etcétera, necesitamos hacerle un cablecito similar a este, de modo que sea una extensión que los dé acceso a los cables independientes. Y con eso podremos medir corriente, ¿cierto? A cualquier dispositivo. Ya chicos, espero les haya gustado este video. Bueno, aquí ya finaliza el video, poco que agregar. Vemos que de los tres cables, en este caso él menciona el fase, el neutro, el otro es tierra, por lo que claramente ahí no va a haber medición de nada si ahí no pasa corriente. Vemos que él menciona que este tipo de amperímetro de gancho es casi que mejor solo utilizarlo para lo que es corriente alterna, porque para mediciones más exactas y correctas, a la hora de hacer corriente directa, sí es mejor parar el circuito y hacerlo en serie. Con esto terminaría mi presentación sobre lo que son amperímetros de gancho. Muchísimas gracias.